para tratar con cada uno de nosotros. Así que pongamos atención a esta hora, hermanos, y no estén hermanos con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios y alabamos a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Agradecemos al Todopoderoso por la maravillosa oportunidad que nos concede estar en la casa del Señor para reverenciar su santo nombre. Dios bendiga al pastor por concedernos la oportunidad de los hermanos, ¿verdad?, que han estado dirigiendo los cantos, así como su servidor de leer su palabra, amados hermanos. De manera que nos gozamos de estar en este lugar. Bienvenidos los amigos que están con nosotros en esta noche. Los hermanos también, ¿verdad?, que cada día hay rostros nuevos. Bienvenidos. La suegra del pastor, bienvenida a la casa del Señor. Y así todos, hermanos, un gozo, una alegría. Amén. Nos saluda ya el pastor Larios. Amén. Alabado el Cordero de Dios. Así que, amados hermanos, después de saludarles en el poderoso nombre de Cristo el Señor, les voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras. Génesis, capítulo 12. Para la gloria del Dios Todopoderoso en esta noche. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y alabamos a Jesús. Adoramos su nombre, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Amén, amén, aleluya. el Dios de las Sagradas Escrituras. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Hay poder en Jesús, aleluya. Primer libro de la Biblia. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 12. Amén, amén, aleluya. Vamos a leer los primeros 3 versículos Gloria a Dios. de este maravilloso capítulo. Amén, aleluya. Le damos lectura a la santa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Oramos al Dios Todopoderoso. Padre, le damos gracias por esta palabra leída en esta noche, oh Dios. Pedimos que añada bendición de una manera que sobreabunde en medio de su pueblo, en medio de los amigos, oh Dios, en medio de este pueblo congregado, Padre, en este lugar, y de los que han de escuchar quizás a la distancia, oh Dios. Que podamos ser cubiertos con la sabiduría de lo alto, Dios eterno, y que podamos ser abiertos de entendimiento para captar, Señor, el propósito. Envía su palabra cada día a nosotros, oh Dios, que sea para edificación, Padre eterno, y no para destrucción, oh Dios. Se lo pido en el nombre de su Hijo amado. Gracias, oh Dios, en esta tarde. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. El tema de esta noche es la dispensación patriarcal
conocida también como la dispensación de la promesa. Alabado el Dios Todopoderoso en esta noche. Como hemos venido explicando, amados hermanos, en cada una de las dispensaciones, Dios ha venido añadiendo y modificando los estatutos, decretos y ordenanzas a su pueblo con quien ha hecho pacto. Amén. En el primero no habían dos visiones, sino solo uno, en la dispensación de la inocencia. Y esto, el hombre tenía acceso a comunicarse con Dios. Amén. Sin ningún tipo de restricción o impedimento. Gloria sea al Señor. Qué hermoso tiempo cuando el hombre se comunicaba con su Creador. Durante la dispensación de la conciencia surgieron dos etnias, porque ahora el hombre tenía dos puntos de vista. Miraba el bien por un lado y veía el mal por otro lado. Es así, amén. Y dos etnias, dos estirpes se desarrollaron en esa dispensación. Amén. Los cainitas, descendientes de Caín, y los setitas, descendientes de Set, tercer hijo de Adán. Amén. Durante la dispensación del gobierno humano ya no eran dos, ahora eran tres estirpes de los tres hijos de Noé. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Estaban los jafetitas, los semitas y los cananitas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. Estos tres grupos de personas formaban sus propias familias. Amén. Y no pasó mucho tiempo desde que Dios le confió al hombre el gobierno del mismo hombre, que lo manejara por palabra de Dios. Amén. Pasaron 4 generaciones, 4 siglos, cuando uno de la descendencia de Cam quebrantó el mandamiento del Señor. Amén. Hablamos de Nimrod, entre otros. Estamos hablando que eran 3 estirpes, 3 linajes, 3 ramas diferentes. Amén. Que se les había dado instrucción desde el principio que se gobernaran entre sí con el temor de Dios, invocando a Dios, sacrificando al Señor, y Dios se había comprometido en no destruirles más, con agua, en darles el invierno, el frío, la cosecha, el día, la noche, la lluvia, etcétera, etcétera. Amén. Pero, amados hermanos, de la línea de Cam aparece el primer rebelde, donde nace la Babilonia primitiva. Sí. Pero también había otro linaje, los descendientes de Sem, según primer hijo de Noé. Cuando el hombre, hermanos, se rebeló contra Dios durante la época de la dispersión, se le conoce cuando Dios cambió las lenguas. Amén. Comenzaron las ciudades a formarse y a caminar depravadamente, apartados de Dios. Hablamos del linaje o de la descendencia de Cam. Pero la descendencia de Sem y de Jafet continuaba. Y era menester, hermanos, que Dios entregara su ley, poder reconciliar a todas estas líneas humanas que se movían en la época. Y todos eran pecadores, todos se iban depravando cada día, gloria sea al Señor. Pero era necesario que el Eterno diera la ley santa para instrucción del hombre obediente que eventualmente iba a entregar su vida
en manos del Dios viviente. Amén. Y en este caso, el Señor observaba. Y en la línea de Sem, llegó hasta Asiria, pasó a Caldea, la parte sur de Mesopotamia. Y había un pequeño pueblecito llamado Ur, donde nació el patriarca Abraham. Alabado el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y es ahí, hermanos, en ese pequeño territorio donde da inicio, donde Dios se hace de un varón que, aunque tenía su familia era idólatra, es decir, adoraba a otras deidades que por naturaleza no eran dioses. Sí. Es decir, la gran confusión, el pecado, la idolatría de la Babilonia primitiva se había extendido, alcanzando toda Caldea y aún los mismos territorios donde Abraham nació. Sus padres eran devotos de otras deidades. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero Abraham halló gracia delante de Dios y Dios se propuso hacer de este hombre un llamado especial, con el fin de sacar de los lomos de Abraham una nación diferente a las naciones que ya existían en la época, que por ende se habían pervertido, se habían depravado. Dios no encontró ninguna nación digna de poder entregar su santa ley. Amén. Sino que Dios dijo: voy a elegir a un varón y de sus lomos voy a sacar una nación nueva, una nación que no exista, y esta nación será diferente del resto de las naciones. Aleluya. Y luego que la nación exista, cuando ya esté formada, voy a entregarle mi ley para que sea la atracción de las naciones, y de esa manera pudiera el pueblo restante alcanzar el favor a través de un reconcilio. Amén. Estamos hablando la línea, la estirpe, la simiente, de donde aparecería el Mesías, de la línea de Sem. Alabado el Cordero de Dios. Y en este caso, hermanos, el pacto que Dios hace con Abraham, donde Dios se compromete, pacto incondicional. Aleluya. Repito, el pacto abrahámico, que es el que sobresale en la dispensación patriarcal o de la promesa. Amén. Se le conoce como la dispensación de la promesa, porque a esa nación que no existía en tiempos de Abraham, Dios se proponía, hermano, daba una promesa que le iba a dar la ley, y a Abraham y a su descendencia Dios se comprometía a bendecirlo en gran manera. Alabado y bendecido el Todopoderoso. Y como Dios no miente, Abraham le creyó, Abraham confió en el Señor, Abraham se predispuso a seguir la voluntad en obediencia al Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Entre las promesas incondicionales que Dios le hizo a Abraham, llamado Abraham en la época, es que le dijo, en primer lugar, le prometió engrandecerlo, gloria a Dios, bendecirlo de una manera tremenda. Amén. Número 2, Dios le prometió hacer de su descendencia una nación que no existía, y es la que estamos mencionando, en la que la palabra de Dios se enfoca cuando hablamos de la dispensación patriarcal o de la promesa. Tercer cualidad en este pacto incondicional: Dios prometió bendecir a los que bendijeran a los hijos de Abraham. Amén. Qué promesa más tremenda. Sí. Cuarto, Dios prometió dar un heredero de su familia. Hablamos de el Mesías, Amén. el Redentor, el Salvador del mundo. Iba a salir de los lomos de Abraham. Ya hemos venido observando la genealogía.
Y hoy no es la excepción. Vamos a darle continuidad porque la genealogía de Cristo atraviesa todas las dispensaciones, desde la inocencia hasta la gracia. Amén. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Número 5, Dios prometió la salvación gratuita por medio de la simiente. Aleluya. La simiente, el hijo de Abraham. Sí. Gloria a Dios. Sexto, Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión como evidencia de que lo que estaba tratando con él era serio. Amén. No era cuestión de fuego o un pacto como el que hacían los humanos, que se quitaba el zapato, yo se lo daba al hermano Marcio, él me daba su zapato y quedábamos en un convenio. En el caso de esta evidencia, de esta señal que Dios le dio a Abraham, la circuncisión, cortar el prepucio de los varones, más o menos a la edad de 8 días de nacido, por sus generaciones. Tremendo. Nosotros somos circuncidados del corazón, pero estamos hablando, hermanos, de la circuncisión en la carne, Amén. que se le fue dada a Abraham y a su descendencia por sus generaciones. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y por último, Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios, y eso le llevó, hermanos, a engrandecer a Abraham delante de los hombres y delante de Dios, a tal grado que Abraham fue llamado amigo de Dios. Amén. Bendito el Dios Todopoderoso, y ha alcanzado respeto a nivel, hermanos, de las naciones, de las grandes religiones. Los cristianos respetamos mucho a Abraham. Padre, la El ven. judaísmo está basado en el padre Abraham, lo pone como ejemplo. Sí. El Islam, por ser descendientes de Ismael, también aman a Abraham, y en el Corán aparece información del patriarca. Amén. Bendito sea el Señor, porque Dios es bueno. Y Amén. cuando Él, cumpliendo su promesa, hermano, cuando Él prometió todos estos títulos que hemos leído al patriarca, también Dios los ha venido cumpliendo. Amén. Y los que no ha cumplido aún, como el pacto, se le conoce como el pacto palestino, le llaman unos, o el de la tierra, Sí. está aún en el futuro. Los que no se han cumplido aún están aún en el futuro pendientes. Amén. Pero sabemos que se van a cumplir conforme Dios habló a Abraham, porque no fue hombre quien le prometió, sino el Dios viviente. Alabado sea el Cordero de Dios. Y nuestro Dios no miente, nuestro Dios tiene todo en el tiempo perfecto, que no se adelanta ni se atrasa. Alabado el Cordero de Dios. Aleluya. ¿Por qué tenemos seguridad de que estos pactos van a cumplirse? Porque son incondicionales. Aleluya. Dios dijo: y haré de ti. El condicional es: si tú haces esto, yo haré el resto. Sí, así es. Si le hubiera pedido, si fuera condicional, es probable que alguno o se cumpla parcialmente. Pero cuando es incondicional, se cumple al pie de la letra. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, damos inicio con eso en relación a la dispensación de la promesa o patriarcal. Aleluya. En relación, hermanos, a la genealogía que da continuidad hasta llegar a Abraham en esta oportunidad. Génesis capítulo 11. Vamos a ver algunos nombres. Continuando la lectura que dimos en la dispensación del gobierno humano. Dice Génesis 11, 20 al 26. Reú vivió 32 años y engendró a Serú. Y vivió a Reú después que engendró a Serú 7 años y engendró hijos e hijas. Serú vivió 30 años y engendró a Nacor.
vino a ser el abuelo de Abraham. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, que sería el padre de Abraham. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán fue el padre de Lot, que murió antes que Taré, y quedó Lot huérfano. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Más o menos ahí va, hermano, la genealogía de donde eventualmente vendría el Mesías, prometido por el Dios eterno. Gloria a Bendito sea el Dios. Señor. Aleluya. Una de las observaciones sobresalientes en este relato bíblico es que, hermanos, a pesar de que Abraham venía de una familia idólatra, cuando escuchó la voz de Dios, no dudó en poner atención y obedecer a la voz del Dios eterno. A pesar de que los pueblos se habían corrompido, no había muchos que invocaran o que conocieran al Dios eterno. Abraham creyó en el Señor, en su palabra, y fue obediente. Las Sagradas Escrituras dicen que Taré había salido de Ur, de tierra de Caldea, con dirección a Canaán. Y viajaron y llegaron hasta Harán, un lugar donde Taré ahí murió. Y llevaba con él a Abraham, a Sarai, su nuera, a Lot, su nieto, hijo de Harán. Gloria sea al Señor. Aleluya. Leemos el relato en las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 11, versos 31 y 32. Amén. Y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Amén. Gloria sea al Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Pero, hermanos, la continuidad era menester que alguien la prosiguiera. Y en este caso, después que murió Taré, Dios se le aparece a Abraham. Amén. Y es donde inicia este pacto abrahámico, que Dios se compromete incondicionalmente en engrandecer el nombre de este patriarca, porque supo oír la voz de Dios y se prestó atención y obediencia al Dios eterno. Alabado sea Amén. el Dios Todopoderoso. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Sí. Y lo hizo un canal de bendición para las naciones, porque en Abraham, en él, serían benditas todas las naciones de la tierra. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque de su descendencia levantaría el Mesías, que hoy en día, hermanos, el pueblo del Señor hay en todo lugar. Gloria a Dios, de toda tribu, pueblo, lengua, y ahí hay personas lavados con la poderosa sangre de Cristo, cumpliéndose la promesa del Eterno, que en Abraham, en su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Hablando en el sentido parcial, no que todos sean salvos o limpios, pero los creyentes, los obedientes, que hemos recibido y creído en nuestro Salvador Jesucristo. Gloria Amén. sea al Señor. Gloria a Dios.
Después de la dispersión, las gentes caminaron conforme a ellos les parecía, incluyendo la familia de Abraham. Pero de allí Dios lo llamó, lo preparó, hermanos, y le hizo esta tremenda promesa. Gloria sea al Señor. Así que la maldad era mucha en la época. Romanos capítulo 1. Los versículos 22 y 23. El desvío del hombre, quitando la mirada de su creador y poniéndole en la creación. Amén. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Era lo que se vivía en la época, cuando Dios llamó al patriarca. Amén. Pero el propósito, amados hermanos, de Dios era perfecto. En el tiempo perfecto de Dios, pretendía que esa nación se formara, gloria a Dios, para darle la ley. Amén. Éxodo 31 y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Ese era el propósito primitivo que Dios tenía. Aleluya. La razón central por la cual llamaba al patriarca para formar una nación y darle su santa ley escrita, nada más ni nada menos que con el dedo de Dios. Casi nada. Es lo que acabamos de leer en Éxodo 31, 18. Amén. O sea, Gloria que a lo que Dios. Dios promete lo cumple. Aleluya. Así El es. Dios, hermano, de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios santo, altamente poderoso, soberano e omnipotente, que no hay nada imposible para él. Así es. Nosotros prometemos muchas veces, pero no cumplimos. No cumplimos, el más esforzado, el más honesto, parcialmente. Es cierto. Y casi nunca en su totalidad. Así somos los humanos. Así Pero somos. nuestro Dios es perfecto, es grande, es sublime, es maravilloso, es el Dios de los dioses, es el centro de atracción en esta reunión para nosotros. Le exaltamos y le adoramos al Todopoderoso. ¿Cómo se formó esta nación? Pues obviamente se le dio continuidad a la genealogía de Cristo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y así sucesivamente se iban, hermanos, transmitiendo de familia en familia hasta llegar al dador de la vida. Gloria sea al Señor. Para formar esta nación no era fácil, se requería tiempo, porque se hablaba del vínculo humano y unas familias tenían que reproducirse con el fin de formar una nación nueva. Y Dios utilizó como una cuna donde formara esta nación a la nación. En el continente africano. Amén. Ahí Dios formó, ahí le plació, gloria sea al Señor, formar a esta nación. Génesis 46, verso 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Amén. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 60. Y de 60 personas que entraron en días de José, al que vendieron sus hermanos a los comerciantes, gloria a Dios,
400 años después, salieron, hermanos, ya contados en millones, gloria a Dios, según los historiadores. Habíanse multiplicado de una manera tremenda que el enemigo quiso impedir, pero Dios estaba en el asunto. ¿Por qué razón? Porque eso no era preplanificado por el hombre, sino el mismo plan de Dios. Era la mano de Dios y era también la promesa que durante 400 años iban a servir en una nación extranjera. Aleluya. Eso se lo dijo Dios a Abraham. O sea que ellos estaban conscientes, estaban, hermanos, bien sabidos de los planes del Eterno que se transmitía de una manera oral. Aún en la época de Abraham no había Biblia, no había escritos sagrados, gloria sea al Señor, sino la ley oral. Alguien enseñaba, un predicador, y decía que Noé se ponía a leer la Biblia ahí por la ventana del arca. Y alguien hacía mención a eso, haciendo ver, usando, hermanos, el mal ejemplo como una necesidad de conocer las escrituras. No había escritura, no había Biblia, no podía leer, pero sí la conocía porque se transmitía oralmente. Amén. De familia a hijo, de padre a hijo. Amén. Por generaciones. Así, hasta llegar a Abraham tampoco había Biblia. Aleluya. No había escritura como nosotros la tenemos hoy en día. Sí, la tenemos en la mano. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios asignó 400 años para formar, o se propuso en 400 años formar una nación completa, cabal, que pudiera estar lista para acatar su santa ley. Adorado el Dios Todopoderoso. Amén. Génesis capítulo 15. Amén. Y el versículo 13 dice las Sagradas Escrituras: entonces Jehová dijo a Abraham: Sí. ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. No estaba fácil. Obviamente, la transferencia de las promesas y de la ley de Dios oral, Abraham tuvo que haberla transmitido a su descendencia también, es decir, ellos conocían la promesa del Eterno. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Y en el Nuevo Testamento aparece otro testigo, hermano, un pasaje de las Escrituras que viene como testigo a confirmar la promesa que Dios había dado milenios atrás al patriarca. Amén. Me parece que Esteban es el que narra Hechos capítulo 7 y el versículo 6. Dice ahí: le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Tremendo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Amén. De manera, hermanos, que el plan del Eterno es perfecto. Y todo está bajo su control, y cuando Él está en el asunto, nada se adelanta ni se atrasa. Así es. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de nosotros, los seres humanos. Amén. Nosotros o no lo hacemos, o hacemos las cosas tarde, o, hermano, o las hacemos en parte. Así somos nosotros, hermano. Las debilidades humanas han llevado a los grandes hombres, aún del ayer, hermanos, a cometer malas decisiones. Y nosotros tampoco somos la excepción. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Por ejemplo, entre lo que las Sagradas Escrituras presentan en relación a las malas decisiones que el hombre ha venido tomando a lo largo de la historia, Abraham no fue la excepción. Abraham descendió a Egipto Amén. en tiempos de hambre.
porque la canasta básica había escaseado donde él habitaba. Y aunque Dios había prometido, hermano, bendecirlo en gran manera, su descendencia y a él mismo, hacerlo grande, hacerlo poderoso, gloria a Dios. Amén. Dicha promesa no fue suficiente para retener la estadía en la fidelidad al Eterno del patriarca. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 13. Abraham fue a Egipto y fue considerada una falta de parte de Abraham. Gloria sea al Señor. Isaac, el hijo de Abraham, no fue tan piadoso como su padre Abraham. Aunque era un hombre espiritual, pero no practicaba la piedad en profundidad como lo hizo el patriarca Abraham. Aleluya. Jacob no fue tan espiritual como su padre Isaac, aunque conocían la promesa de Dios, la palabra de Dios que se transmitía oralmente. Los hijos de José, los 12 patriarcas, no fueron temerosos de Dios, con la excepción de José. José fue temeroso de Dios, pero el resto de los otros 11 no temían a Dios. Bendito sea el Señor. Las malas decisiones de los seres humanos. Pero Dios premió, hermanos, en una manera extraordinaria la vida de José también por su obediencia. Y de sus lomos, en vez de ir una genealogía o un linaje, sacó 2: Efraín y Manasés, que se cuenta como media tribu que al final heredaron. Amén. Porque Dios bendijo como primogénito. En vez de Rubén, bendijo a José y le dio doble, que era la porción del primogénito según la ley que se daría eventualmente al pueblo de Dios. Amén. Alabado el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Así que los israelitas fueron maltratados por el mismo plan de Dios durante 400 años en Egipto. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 12, el verso 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Se le llama hueste de Jehová al pueblo, a la descendencia que ahora ya se había formado de los lomos de Abraham. Hay una curiosidad en Éxodo 12, 40 y 41 en relación de lo que dijo Esteban y el otro pasaje de Éxodo. Dios dijo que serían esclavos durante 400 años, pero aquí dice 430 años. ¿Cómo es la explicación o la contradicción de dicho pasaje? La realidad es, hermanos, que en tiempos de José, cuando llegaron 60 personas a Egipto, el faraón amaba a José. Lo estableció en la tierra de Gosén, una tierra llanura muy fértil, donde, hermanos, ahí también estableció a sus hermanos cuando los trajo eventualmente. Y durante los tiempos, estos 30 años de la estadía de José, Israel no era esclavo, sino que convivían de una manera muy pacífica con los egipcios en tiempos de José. Pero después que ese faraón murió, ya que los faraones eran una dinastía, uno se podría llamar cualquier nombre, pero siempre se le conocía como faraón. Gloria sea al Señor.
se levantó otro faraón que no conocía a José y comenzó a ver que la bendición de Dios ya se había cumplido, la bendición, la promesa de Abraham. Una nación bendecida, un pueblo fuerte, un pueblo que se multiplicaba, y a ese hombre, hermano, ya había observado y se le ocurrió esclavizar al pueblo de Dios, a un faraón que no conocía a José. Y de ahí en adelante cuenta regresiva hasta cumplirse 400 años para que se cumpliera la promesa del Dios eterno. Aleluya. Lo importante aquí es observar, amados hermanos, que Dios no se equivoca en nada, ni nada de lo que pueda acontecer en el presente, en décadas o en siglos, en el futuro, milenios quizás, no toman por sorpresa a nuestro Dios, ya que Él ha preestablecido todas las cosas. Gloria sea al Señor. De manera que de Él no se le escapa nada, amados hermanos. Esa ley de Dios se extiende hasta nuestros días. Está vigente en nuestros días porque la ley es santa, es perfecta, es limpia. La ley de Dios, amados hermanos, es una ley eterna. Gloria sea al Señor. Y nosotros debemos de sentirnos gozosos, alegres, porque le servimos a un Dios poderoso, a un Dios que, al igual que le prometió al patriarca Abraham guardarlo, bendecirlo, bendecir su familia, también sobre nosotros reposan muchas promesas que tienen cobertura sobre nuestras vidas y sobre nuestra descendencia. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso en esta noche. Aleluya. El carcelero hizo una pregunta muy sabia: señores, ¿qué haré para ser salvo? Sí. Y Pablo y el evangelista Silas le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu descendencia, tú y tu simiente, tu familia serán salvas si crees, si puedes creer en el dador de la vida. Alabado y bendecido el Dios Todopoderoso. La bendición de la que usted, amada hermana, amado hermano, en esta noche hemos echado manos, al creer con toda solicitud y con toda certeza en el Mesías, en el Hijo de Dios, en el sacrificio perfecto que reconcilió al hombre con el Padre, gloria a Dios. Hemos obtenido el mejor tesoro que jamás el hombre haya experimentado, porque no hay otro regalo más grande que el regalo que Dios le hizo a la humanidad perdida, cuando la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, Aleluya, que entregó a su Hijo unigénito. Amén. Por amor a usted, por amor a mí. Y si esto es real, y si esto lo creemos, y si esto está escrito en su palabra, hermanos, ¿cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? Si comparamos nuestra vida del pasado, cuando no habíamos sido reconciliados con el Padre, éramos algo totalmente diferente. En nuestro vestuario, en nuestra forma de expresarnos, de caminar, de interactuar con nuestro prójimo, éramos tremendos, gloria a Dios. Pero qué bueno que la misericordia del Señor nos alcanzó, nos lavó, nos preparó, y ahora periódicamente nos reunimos aquí para reverenciar el poderoso del poderoso y exaltar su nombre, porque somos pueblo agradecido. Creemos en las promesas del Eterno y que Él no miente. Aleluya. Ha prometido volver por su iglesia. Es así, amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los llevaré
Los llevaré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Promesa del Eterno, promesa del que no miente. No somos quizás del linaje de sangre de Abraham, pero somos un pueblo circuncidado del corazón, que sobre nosotros también reposan muchas promesas gloriosas del Dios eterno. Bendito y adorado el Cristo de la gloria en esta tarde, en esta noche. Lo más sobresaliente durante la dispensación patriarcal, tenemos, por ejemplo, que la persona clave durante esta dispensación de la promesa es Abraham. Gloria sea al Señor. La dispensación de la promesa comenzó cuando Dios llamó a Abraham y le hizo promesa y pactó con él. Gloria sea su nombre. Tercer punto más sobresaliente: el propósito de esta dispensación era formar una nación de los lomos de Abraham, y lo conocemos hoy en día. Se conoce como el Estado de Israel. Gloria sea al Señor. De la línea de Sem, primogénito de Noé. Amén. Por eso, hermanos, hay un término que cuando se refieren a los israelitas, las personas dicen los semitas, hacen mención a Sem, de dónde viene ese linaje. Y cuando hay una expresión en contra de los israelitas, ellos dicen antisemitismo, que quiere decir en contra de la descendencia de Sem, el linaje escogido por Dios. Si usted va al museo ese que está ahí en la 14, el del Holocausto, Holocaust Museum, ahí está, hermanos, esa frase, el antisemitismo. Están los que fueron sacrificados por los nazis, gloria a Dios, judíos. El antisemitismo, persecución en contra de la descendencia de Sem, el día de Hitler. Así que, amados hermanos, número cuarto, el fracaso de Israel fue en esta dispensación, porque acordémonos que todo empezaba bien, pero terminaba mal. El fracaso de Israel, la envidia contra José, la falta de amor. Y hermanos, Dios les castigó llevándoles a servir como esclavos durante 400 años. Y después de ello, la idolatría se había apoderado de la vida de ellos. Sin embargo, Dios les fue instruyendo, preparando desde Gosén hasta llegar a Sinaí, donde por primera vez se observaría la ley escrita con la mano de Dios. Aleluya. Y luego seguiría siendo escrita en arcilla, papiro, vitela, papelito, como tenemos este libro en nuestros días. Y ya se maneja también, hermanos, artefactos electrónicos como tablet, teléfono, ahí ya está la palabra también. Esto se perfila para días futuros. Es imposible detener el avance tecnológico, pero la palabra sigue siendo la misma. El poder de la palabra no falla. Esté escrita donde esté, hermanos, el poder de la palabra sigue siendo poderoso y emanando virtud de lo alto, porque fue escrita por Dios, el Espíritu Santo, inspirada, gloria a Dios. Así que yo amo la Biblia de papel, porque me ha tocado vivir en épocas que el papel es lo que está en el presente. Pero antes de esto era el rollo, los pergaminos. Cuando salió la Biblia así como esto, aquellos se sentían celosos, porque ellos amaban el pergamino, lo que era popular en la época de ellos.
nuestras generaciones es probable, hermanos, que usen dispositivos electrónicos y esto ya haya pasado de moda. Me refiero al libro. La palabra no pasa de moda, la palabra sigue teniendo el poder. El asunto es que de generación en generación los seres humanos nos actualizamos, ya no tenemos una piedra como fue al principio. Tenemos papel fino en el presente, es una bendición. Como Dios nos ama, Dios ha aumentado la sabiduría, tecnología que se puede usar para bien cuando caminamos en la voluntad del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor en esta noche. Así que, amados hermanos, un privilegio en esta noche haber traído esta enseñanza, la dispensación patriarcal o de la promesa. Llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos en esta noche. Gloria a Dios, qué bueno, puestos de pie, hermanos. En esta hora damos gracias al Señor por la palabra que Dios nos ha regalado, hermanos, en esta noche. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho. Padre, gracias en esta preciosa y hermosa hora, Dios amado, por esta oportunidad, Dios, que nos dio, Dios mío, de poder estar en su casa, compartir, Dios mío, de la gloria juntos. En esta hora, Dios mío, gracias por su palabra que ha traído, Dios, para cada uno de nosotros, Señor, por estar aprendiendo a través de ella, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu siervo, Dios mío, el cual usted está usando de gran manera, Dios mío eterno, para poder aprender de su palabra, Señor. Gracias. Siga ayudando a tu siervo, siga dándole fuerza, Dios amado, dándole esa sabiduría en gran manera, Padre. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por las almas, Padre mío de la gloria, que han estado, Señor, aquí en este lugar, como los que nos han estado viendo a través de esas pantallas, Señor, esta tarde. Obra en gran manera, Dios mío, a favor de ellos, Señor, esta tarde. Padre, clamamos por las almas en esta hora, Dios mío. Sea usted salvando, sea usted tocando, transformando, Señor, esa vida en esta preciosa hora, Padre celestial. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor, en esta tarde. Mientras la iglesia ora, quiero hacer un llamado. Si hubiera alguien esta tarde quisiera reconciliarse con el Señor, aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, es el momento. Este es un momento oportuno y un momento especial. Los amigos en esta hora, alguien que se haya del Señor, alguien que quizás le ha fallado al Señor y necesita reconciliarse con Jesús, este lugar está abierto en esta preciosa hora. Si hubiera alguien esta tarde, gloria a Dios. Si no hay, hermano, vamos a orar, que sea Dios obrando en nuestra vida. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por habernos concedido esta oportunidad de estar en su casa. Señor, esta tarde oramos por aquellos que han entrado enfermos por esa puerta, Señor. Padre mío de la gloria, ahí donde está tu sierva, ahí donde está tu siervo en esa silla, Dios, pero está esperando, Señor, ese milagro, Señor, suyo, Padre celestial. Le ruego de manera grande, de manera especial, que extienda su mano, Padre, y reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor, lo que sea que esté perturbando ese cuerpo, Dios, ahora, en el nombre poderoso suyo, Señor amado, con la autoridad la cual usted nos ha dado, Dios mío de la gloria, reprendemos y atamos todo espíritu de enfermedad, Señor, que está perturbando ese cuerpo, Dios mío, todo dolor, todo espíritu contrario, cual nombre sea lo que esté afectando ese cuerpo, Dios mío de la gloria, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial. Dios mío, los que los están viendo a través de esas pantallas, de igual manera, Dios mío, los unimos a la petición de mi hermano, de mi hermana, Dios, del joven, del niño, Señor, en esta hora, Padre celestial. Dios mío, desde este altar, Dios mío, enviamos una palabra de sanidad, Señor
amado, para esa vida, Señor, que está postrada en esa cama, que está ahí, Padre celestial, imposibilitado, Señor. Pero en esta hora, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que ese cuerpo recobra fuerza, ese cuerpo ahora, Dios mío, la gloria, recobra vida, Señor amado, y se levanta de ese lecho, Dios amado, donde se encuentra, Señor, en esta tarde, Padre celestial. Dios mío, la gloria, porque usted es un Dios poderoso, usted es un Dios grande, Señor, en esta hora. Todo espíritu de enfermedad, de cáncer, Dios mío, leucemia, Padre mío de la gloria, dolor de cabeza, problemas, Padre mío de la gloria, en el corazón, Dios amado, en diferentes lugares, Señor amado, llega ahí, Padre, en tu nombre, Señor, esta tarde, Padre celestial. Obra en gran manera, Dios mío, se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, esta tarde.